Familia querida, ¿cómo están? Dios les bendice. Acá desde Mahanaim, como todos los días, el campamento de Dios, tomando matecito con el Señor, compartiendo la palabra de Dios. Hoy, Segunda Reyes 22. Reinado de Josías, el rey reformador, el que instauró de vuelta el camino del Señor para Israel. Era hijo de Manasés, que había hecho todo lo malo delante de los ojos del Señor. Era brujo, hechicero, astrólogo, puso imágenes dentro del templo y pasó a sus hijos por fuego. Todo lo que a Dios no le gustaba, eso hizo Manasés. Y mira, de Manasés nació Josías. Y escucha esto. Josías, rey de Judá, tenía 8 años cuando accedió al trono y reinó en Jerusalén 30 años. Su madre era Gedida, o Gedidá, hija de Adías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agradaba al Señor y siguió en todo el buen ejemplo de su antepasado David. Fíjense que cada vez que Dios quiere dar una referencia de buen ejemplo, lo da a David. Tremendo, ¿no? David, ¿se acuerdan que era asesino, que era adúltero? Pero, ¿cuál era el secreto de David? Estaba arrepentido. Y Dios ya, una vez que vos te arrepentís, no se acuerda más de tu pecado. Y lo tira en el fondo del mar. El único que se acuerda es el hombre. Dice, no, pero ojo que Mariano tal cosa. O que el pastor Mengano tal otra. Ojo. Ojo con juzgar a los siervos del Señor. Dios tira el pecado del tuyo y el mío en el fondo del mar. Y no se acuerda. Lo pone a David de ejemplo. Tremendo, ¿no? Y dice que él le mandó a reparar el templo y que le paguen a los carpinteros y a todos los que estaban trabajando. Pero entre los escombros, fíjate lo que te estoy diciendo, entre los escombros del templo estaba la Biblia tirada, por decirte de alguna manera, no era una Biblia, ¿no? Eran rollos. Dice, el sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Y entonces se lo entregó a Safán y este, después de leerlo, fue y le informó al rey. Los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó la vestidura. Josías era un niño de 8 años. Si bien nunca había sido instruido en el camino del Señor, porque la primera vez que escuchó, acá dice, que se rasgó la vestidura, tuvo temor de Dios, porque su corazón era bueno, temeroso de Dios. Se rasgó la vestidura, dice, y dio la orden a Hilquías, el sacerdote, y a Jicán, hijo de Safrán, y a Cor, hijo de Micaías, y a Safán, el conista, y a su ministro personal, vayan a consultar al Señor por mí. Y entonces, imagínate, el sacerdote, el profeta, todos los que estaban ahí, los ministros de él, no tenían contacto con Dios. Pero Dios siempre tiene un remanente. Entonces, mirá lo que hicieron estos altos funcionarios, incluso el sacerdote. Escuchá. Así que Hilquías, el sacerdote, y ahí dice todos los nombres de los que fueron a consultar a la profetisa Huldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Huldá era esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikva, nieto de Jarbas. Y Huldá le contestó, así dice el Señor de Israel. Y ahí le dijo todo lo que le iba a pasar si no se volvían al camino del Señor. Fíjense, una mujer que vivía en un barrio era la única que recibía palabra del Señor. Pero ¿cómo? Esto no eran los sacerdotes, esto no era el rey. Dios se había alejado. Muchas veces vos podés tener el templito hermoso, con aire acondicionado, con todo, con todos los chiches, con todos los ministros, con todo, pero no tenés palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dejaste de lado el libro de la ley, la Biblia hoy por hoy para nosotros. Imagínate que el rey no había oído nunca. Cuando oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó la vestidura. Tremendo, tremenda la escasez de palabra de Dios que habría en Israel, el pueblo de Dios. Te quiero decir algo, no te horrorices. Hoy, con toda la tecnología que tenemos, Biblia en todas las versiones, en todos los dispositivos, traducciones, concordancia, Google, lo que sea, para estudiar y buscar arqueología, historia, lo que se te ocurra, para inquirir en la palabra de Dios, si vos realmente lees el libro de la ley, lo interpretás y lo estudiás, el libro de la ley es la Biblia, está claro por las dudas, te vas a querer morir de la manera en la que vivimos. Me incluyo, no te estoy diciendo vos vivís, no, vivimos.
El poco tiempo que pasamos con el Señor, el poco tiempo que leemos, que oramos, el poco tiempo que inquirimos en la ley, en la palabra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros, pero si vos no sabés que te estoy hablando y vos querés empezar a inquirir y a saber lo que dice Dios, lo primero que tenés que hacer es tenerlo a Dios en tu corazón. ¿Cómo te acercás a Dios? Por Jesucristo, la única manera, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora decirle conmigo, si querés ser un hijo de Dios a la manera de Dios, tener una relación con Dios y no una religión. Como tenían esto, eran judíos, eran intocables, el pueblo de Dios, pero no sabían lo que Dios decía ni lo que Dios quería. Que no te pase. Decirle conmigo, Señor Jesús, te entrego mi corazón. Me arrepiento de no haber vivido de acuerdo a tu voluntad, de todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a pasar tiempo con vos para inquirir en tu ley y para poder conocerte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén.